Great Lockheed P3B Orion, Fuerza Aérea Noruega, número de cola 602. Nombre propio Gunnar Isaksen. Una máquina del Escuadrón 333, de la base Bode. 10 personas a bordo. Comandante, Teniente Hans Alvesen. Tarea rutinaria. Observación de barcos soviéticos durante los ejercicios. Fotos de grabaciones de radar. Nadie a bordo sabe todavía que dentro de unos minutos su avión sufrirá un golpe, tras el cual ninguno de ellos olvidará jamás aquel día. La calma desaparece del radar de a bordo. Una sombra viene del sur, de la costa de Kola. Rápido, pesado, dirigiéndose directamente hacia ellos. Este es un Sub-27 soviético número 36, rojo, número de fábrica 36911-016816, del 94.º Regimiento de Cazas de Defensa Aérea. A los mandos está el teniente mayor Vasily Zimbal. Debajo de las alas hay un juego completo de misiles aire-aire, R-27T y R-27R. 10 piezas en total. Este conjunto no parece una escolta diplomática, sino un avión listo para disparar. La orden desde tierra es breve y suena familiar a todo piloto soviético de aquellos años. Empuja al intruso fuera del área. Zimbal decide hacerlo a su manera, con una fantasía que se convertirá en un desastre diplomático unas horas después. Primer intento. El ala pasa a Orión a una distancia de 2 metros. 2. Los noruegos en la cabina ven el reflejo de las nubes en el casco del piloto soviético. Sarvesen intenta maniobrar para desviar al enemigo de su rumbo, pero Zimbal ya está en su segundo intento. El segundo pasa. Ya viene el tercero. Y fue el tercer intento el que quedará registrado en los libros como el momento en que los soviéticos intentaron mostrar al mundo lo duros que eran. Y acabó como un conductor que intentó aparcar entre dos coches y chocó a los tres. Zimbal pasa por debajo del ala derecha de Orión e intenta colarse a toda velocidad. La distancia ya no se cuenta en metros, sino en centímetros. El estabilizador de flanco vertical se inserta en las palas del cuarto motor de Orión como un bisturí en un tejido. La punta dieléctrica del balastro se convierte en polvo en un instante. Al mismo tiempo, la pala de la hélice se rompe y un fragmento, bajo presión, penetra completamente el revestimiento del avión noruego. Descompresión instantánea, silbato de aire, alarma. Orión pierde 3.000 metros de altitud en 60 segundos. Cae como un pájaro herido. La tripulación apaga el motor averiado porque las vibraciones son tan fuertes que romperán sus soportes en cualquier momento. La cabina estaba llena de aire frío que fluía por un agujero del tamaño de un puño. Y aquí la historia adquiere su toque más amargo. Según informes que circularon más tarde en la prensa occidental, Zimbal todavía tenía suficiente. Se paró frente al Orión dañado y le vertió combustible, rociando el casco del noruego con un chorro de queroseno. Un gesto del repertorio de un hooligan de patio trasero, un piloto no profesional. 10 personas luchan por sus vidas. Su máquina se desmorona en el aire y encima de ellos un soviético se luce ante cámaras que no están ahí. La imagen era tan frívola que incluso en Moscú alguien empezó a preguntarse si el piloto necesitaría una lección de buenos modales en lugar de una medalla. Salvesen luego hace algo que salvará a su tripulación. No entra en pánico, no pide auxilio como su primer instinto. Estabiliza el coche con 3 motores, vuelve a tomar el rumbo hacia Banak y durante los largos minutos siguientes sujeta el volante con las manos con tanta fuerza que más tarde la enfermera en tierra verá callos en su piel. Aterrizando en Banak. Libro de texto. Los 10 bajan por la pasarela por sus propios medios. Queda un agujero de metralla en el casco y una historia que se difundirá más rápido que el anuncio oficial del Ministerio de Defensa soviético. Las consecuencias para Zimbal son grotescas y muy soviéticas al mismo tiempo. 3 días después del incidente, fue expulsado del Partido Comunista. Un castigo que en 1987 suena a sentencia de carrera. Un día después, es reintegrado al partido. Como si alguien en Moscú se hubiera dormido y hubiera decidido que el chico solo había exagerado un poco. Poco después, Zimbal recibió la Orden de la Estrella Roja y fue trasladado a Rostov. En la jerga soviética, esto se llamaba promoción lateral, deshacerse de lo inconveniente, pero hacer que pareciera una promoción. La Comisión de Moscú escribirá en su informe oficial que ambos pilotos, el soviético y el noruego,
Son culpables. Noruega nunca ha aceptado esto. Salvesen saldrá de este caso con borrón y cuenta nueva y con el respeto de toda la prensa occidental. Y en el otoño del mismo año sucede algo que los generales soviéticos no habían incluido en el plan. La tripulación noruega tiene grabaciones. Tiene fotos. Fotos de visco, nítidas, cada cohete como en un plato, cada remache en el casco de la bestia soviética. Y estas fotos terminan en las portadas de Zack Perfeccionar revistas de aviación Janes Flight Semana de la Aviación Internacional. Por primera vez en la historia, Occidente ve el Sub-27 con todo el armamento, de cerca, sin filtros propagandísticos. Ve un fuselaje largo y aerodinámico, dos motores muy espaciados, enormes tomas de aire y una característica cresta entre las aletas. Y de repente todos los expertos, desde el Pentágono hasta la RAF, se hacen la misma pregunta. ¿De dónde diablos sacaron los soviéticos una máquina así? ¿Y por qué nadie predijo esto antes? Para responder a esta pregunta hay que retroceder 15 años, hasta las oficinas de diseño de Moscú, donde el nombre Sukhoi empieza a significar algo que Occidente aún no entiende. Año 1969. Moscú. Oficina de diseño Sukhoi en la calle Polikarpova. Sobre el escritorio de Pavuelos y Pawis Sukhoi hay una carpeta con fotografías de reconocimiento estadounidenses. Las fotografías muestran el nuevo avión estadounidense F-15 Eagle. La máquina, que ahora está entrando en la fase de prototipo en la planta de McDonnell Douglas en St. Louis. Dos motores, fuselaje grande, alcance de radar enorme, misiles de alcance medio bajo las alas. El GRU de inteligencia militar soviético proporciona datos de rendimiento y las cosas se complican inmediatamente. El MiG-23 existente está al lado de Orel como una motocicleta al lado de un camión. MiG-25, rápido, sí, pero diseñado para interceptar bombarderos, no para realizar combates aéreos. Si los estadounidenses ponen en servicio el Eagle, la defensa aérea soviética ya no cubrirá el cielo de su propio país. Se toma una decisión. Lanzar el programa PFI, la prometedora primera línea de Istrivitel. La tarea parece simple y brutal al mismo tiempo. Construye una máquina que vencerá al Águila en todas las categorías. Alcance, armamento, maniobrabilidad a bajas velocidades. Sukhoi recibe un pedido de una versión pesada, Mikoyan de una más ligera, que más tarde se convertirá en el Mi-29. Desde el principio, la oficina de Sukhoi ha estado avanzando en una dirección que nadie en Occidente espera. La primera decisión revolucionaria. Composición integral. El fuselaje y el ala ya no son dos elementos separados pegados entre sí, sino un bloque aerodinámico. Toda la parte inferior delantera del avión produce sustentación. La máquina vuela no solo sobre sus alas, sino también con todo su vientre. Esta es una filosofía completamente diferente a la estadounidense. El F-15 tiene un fuselaje angular clásico pegado a un ala recta. El diseño del Sukhoi parece una forma suave con dos motores escondidos debajo, separados por una amplia cámara central. Gracias a ello, el nuevo avión llevará en su interior una gigantesca cantidad de combustible. Casi 9 toneladas en tanques internos, sin tanques suspendidos. La autonomía será de hasta 3.530 kilómetros. Un número que los estadounidenses no tienen en ningún caza de defensa aérea. La segunda revolución. Sistema de control eléctrico. Vuela por cable. El piloto ya no tira de los cables de acero conectados mecánicamente a los timones. La esquina del palo va hacia la computadora. La computadora analiza la situación y solo entonces envía un comando al sistema hidráulico. Los estadounidenses hicieron esas cosas en el F-16. Pero en la aviación pesada soviética esto es una novedad absoluta. Además, los ingenieros de Sukhoi diseñaron deliberadamente el avión de tal manera que no pudiera volar sin una computadora. La máquina es aerodinámicamente inestable, como un lápiz colocado boca abajo. Esto asusta a los viejos generales. Pero es por eso que ofrece una maniobrabilidad con la que el F-15 solo puede soñar. La tercera revolución. El que Occidente solo aprenderá aproximadamente una docena de años después y no creerá del todo. Limitador del ángulo de ataque. Normalmente bloqueado a 26 grados, tiene algo en un caza soviético que no está presente en los aviones estadounidenses. Cambiar.
El piloto puede cortarlo con un interruptor en la palanca y continuar volando en un régimen que ningún manual occidental permite. En el F-15, dicho límite está integrado mecánica y eléctricamente. No hay forma de evitarlo, incluso si el piloto quisiera. Con Sukhoi, un clic y el avión entra en una zona donde el morro puede elevarse mucho más allá de la vertical. Nadie sabe todavía para qué será útil. Dentro de una docena de años, todo el mundo lo entenderá en la pasarela de París. La cuarta revolución es tan extraña que durante años los analistas occidentales se negaron a creer que fuera cierta. En el haz largo entre los dos motores, justo encima de las toberas, los diseñadores colocaron un radar trasero, una antena dirigida hacia atrás. El objetivo es detectar máquinas que persigan al ala. De 6 horas, es decir, exactamente detrás de la cola. La idea es que esto permitirá que los misiles aire-aire se disparen hacia atrás, sin rodar ni girar. No existe nada parecido en ningún caza occidental de la época, ni siquiera en la fase de concepto. Este elemento permanecerá en los archivos de la OTAN durante mucho tiempo. Se describirá con un signo de interrogación. Los ingenieros del Angla simplemente decidieron que tenía que ser otro tanque. El 20 de mayo de 1977, el prototipo T-10-1 despega del aeropuerto Zhukovsky, cerca de Moscú. A los mandos está Vladimir Ilyushin, hijo de un famoso diseñador. El coche vuela, pero rápidamente se descubre que la aerodinámica es defectuosa. Los motores son demasiado débiles y la autonomía es menor de lo esperado. Sukhoi ordena que todo sea rediseñado desde cero. El 16 de mayo de 1978, un T-10-2, pilotado por Yevgenia Solovyov, despega del cielo. Menos de 2 meses después, el 7 de julio, durante otro vuelo de prueba, el vehículo supera la sobrecarga permitida y se desintegra en el aire sobre el campo de entrenamiento. El piloto muere. La catapulta no funcionará a tiempo. El programa está al borde de la cancelación. Pavel Sukhoi nunca volverá a ver esto. Muere en septiembre de 1975, antes de que despegue el primer T-10. Mikhail Simonov toma el relevo y toma la decisión. Los satélites de reconocimiento de la agencia estadounidense NRO toman fotografías del aeropuerto Ramenskoye, cerca de Moscú. Las fotos muestran una silueta extraña que antes no estaba allí. Los analistas de la CIA le asignan el código temporal Ramka. Posteriormente, la OTAN asignará un nombre oficial para informar. De la letra F significa luchador, flanqueador, es decir, en polaco, aquel que ataca desde el costado, desde el flanco. El nombre resultaría profético. En 1982, la planta de Komsomolsk del Amur, donde Siberia se encuentra con el océano, lanzó el primer modelo de serie. 3 años después, en el verano de 1985, la televisión soviética muestra un fragmento de 10 segundos de un documental sobre el 90 aniversario del nacimiento de Pavel Sukhoi. Flanque al inicio. Esta es la única confirmación pública de la existencia de la máquina antes de que finalice la década. Occidente tiene fotografías de satélites, pero oficialmente nada. El 7 de febrero de 1987, un par de flancos del 94º Regimiento de Defensa Aérea se elevan sobre la península polaca. Frente a ellos, sobre el mismo mar de siempre, se encuentran 2 F-16 noruegos. Este es el primer encuentro directo entre los cazas Sub-27 y la OTAN. Los noruegos regresan a la base con una historia que nadie en Bruselas quiere creer inicialmente. Silueta, maniobrabilidad, tamaño. Esto no es ninguna señal. Esto es algo nuevo. Algo que aún no está disponible en los libros de texto occidentales. 7 meses después, la misma unidad enviará al cielo un avión que hará que Occidente ya no tenga dudas. París. Mediados de junio de 1989. Aeropuerto de Le Bourget. 38 grados en el termómetro. El cielo sin una sola nube. Las gradas se llenaron al máximo. Periodistas de todo el mundo. Atasas militares occidentales con binoculares. Delegaciones del sector aeronáutico. Compradores del tercer mundo en busca de juguetes nuevos. El 38º Salón Aeronáutico de París está en marcha. El mayor evento de este tipo en el planeta. Y por primera vez en la historia, la Unión Soviética está trayendo a suelo occidental algo que no había mostrado antes a nadie fuera de los
Niveles más altos de su propio ejército. Hay dos máquinas con números pintados en el tablero. Azul 388 y Azul 389. El primero es en realidad el prototipo de fábrica T1041, cuyo antiguo número fue pintado para la feria y se agregó uno nuevo de marketing. El segundo es una versión biplaza, de entrenamiento y combate. Las cámaras occidentales los rodean como las polillas rodean una lámpara. Los ingenieros de Dassault caminan y miden a ojo las distancias entre las estaciones de armas. Los británicos de British Aerospace están tomando notas. Los estadounidenses se mantienen al margen y fingen que no les importa. A él le importa. Víctor Georgievich Pugachev está sentado detrás del palo. Nacido en 1948, nacido en Taganrog. Graduado de la Escuela Superior de Aviación de Yeysk. Egresado de la Escuela de Pilotos de Pruebas. Un hombre que el año anterior había sido nombrado héroe de la Unión Soviética por su trabajo en el programa naval Flanke. 40 años, mandíbula cuadrada, voz tranquila. Ojos que siempre miran un poco más allá de la cámara en las entrevistas. Es la segunda vez en su vida en París. Los estadounidenses le asignaron una escolta periodística que incluso le siguió hasta la cantina. El primer día del espectáculo, Pugachev realiza un programa de rutina. Pases bajos, barriles, giros cerrados. La grada aplaude cortésmente porque el ala es nuevo. Pero no es nada que un espejismo francés no haya logrado. El segundo día alcanza una altitud de unos 1000 metros. Se nivela, desciende a 900 km por hora y luego saca su avión un comodín. Cambia en el lado izquierdo del joystick. Un clic. Limitador de ángulo de ataque en posición abierta. Del palo sale un tirón decisivo hacia ti mismo. La nariz del flanque comienza a levantarse con un estilo que las gradas nunca antes habían visto. 60 grados. 90 grados. 100, 110. 120. La máquina ya está en el aire casi verticalmente, con la espalda ligeramente hacia abajo, el cuerpo erguido como una cobra que ha levantado parte de su cuerpo delante de ella justo antes del ataque. La velocidad cae dramáticamente. De 900 a unos 150 km por hora. Pero el ala no se cae. No da vueltas. No cae de lado. Él está de pie. Dos motores al 31F aúllan como una sirena de tormenta, manteniendo la máquina en el espacio por pura fuerza de empuje y estabilidad aerodinámica en ángulos de ataque más allá del límite de una pérdida que significaría un desastre inmediato para cualquier caza occidental. 3 segundos de suspensión. Luego baje la nariz, zancada completa, regrese al vuelo horizontal. Las gradas guardan silencio durante unos segundos antes de explotar. El comentarista francés por el megáfono pierde su tono profesional y simplemente dice Mon Dieu. El agregado americano que está cerca arranca con prisa las tapas de las lentes. Ninguno de los expertos occidentales ha visto algo parecido en ningún caza del mundo. La maniobra recibe inmediatamente un nombre. El término cobra de Pugachev apareció esa misma tarde en la prensa parisina. Y así seguirá siendo. Pero la historia, como suele ser el caso, no le hará justicia. Porque Pugachev no inventó esta maniobra. Fue realizado por primera vez en vuelo real por otro piloto de pruebas de la oficina de Sukhoi, Igor Petrovich Volk, nacido en 1937. Volk estudió el comportamiento del ala en ángulos de ataque cercanos a 90 grados durante pruebas altamente secretas. Solo Pugachev lo hizo públicamente, delante de las cámaras, en suelo occidental. Y por eso su nombre pasó a la historia. Otra amarga molestia más para el orgullo ruso. Los suecos afirman que sus pilotos hicieron algo similar en el Saba 35 Draken en la década de 1960 durante las interceptaciones de la Guerra Fría sobre el mar Báltico. Lo llamaron Kort Parad, una parada corta de un término de esgrima. Sin embargo, Estocolmo no lo convirtió en un circo en las salas de exposición de las aerolíneas. Los rusos lo hicieron y se llevaron toda la gloria. A pocos metros de distancia, una delegación estadounidense del Departamento de Defensa presenta un modelo del caza F-117 Stealth, una máquina de la que hasta hace poco Occidente solo hablaba en susurros. Dos mundos se encuentran sobre el cemento caliente de Le Bourget 2 años antes de que uno de ellos deje de existir. La delegación soviética ve la novedad americana con educada curiosidad. Los estadounidenses hacen lo mismo con Flanke.
Apretones de manos, sonrisas para los fotógrafos, conversaciones breves a través de un intérprete. Y Flan que entra para siempre en la memoria de Occidente. Y justo cuando nadie se lo espera, comienza la segunda etapa de su carrera. Aquel en el que la máquina empieza a extenderse por el mundo por rutas que hoy Moscú preferiría no recordar. Octubre de 1989. Berlín Oriental. Sede del Ministerio de Defensa de la República Democrática Alemana. El general Theodor Hoffmann, jefe del ejército de Alemania Oriental, firma un documento que sobre el papel parece el mayor contrato de aviación de la historia de su país. Se entregarán 35 flancos a las unidades de la Luftstreitkräfte estacionadas cerca de Dresde y Peenemünde. Los soviéticos prometen las primeras entregas dentro de 18 meses. Alemania del Este promete pagar con marcos, combustible y proporcionando aeropuertos las máquinas soviéticas dentro del Pacto de Varsovia. Apretón de manos, fotografías, brindis con champán de Crimea. Ninguno de estos 35 aviones nunca llegará al destinatario. Exactamente 29 días después de la firma del acuerdo, el 9 de noviembre, una multitud en Berlín derriba el muro de hormigón que dividía la ciudad desde agosto de 1961. La República Democrática Alemana comienza a disolverse como azúcar en el té. Un año después, el país que se suponía iba a comprar el animal soviético deja de existir. El contrato se desperdicia. El general Hoffmann se jubila. Y los ingenieros soviéticos en Komsomolsk-on-Amur se quedan con un pedido parcialmente preparado, que no tienen a quién vender. Ironía histórica de gran calibre. Para cada espectador polaco que recuerde esos meses. Al mismo tiempo, en el Mar Negro, a varios miles de kilómetros de distancia, está sucediendo algo que la televisión soviética informará solo después del hecho. El 1 de noviembre de 1989, el portaaviones Tbilisi, más tarde almirante Kuznetsov, navega lentamente por la costa de Crimea. Un marinero aterriza en su cubierta por primera vez en la historia de la Armada Soviética aquí, caza convencional. Versión a bordo del ala marcada Sub-27K, equipada con canards, gancho de aterrizaje y tren de aterrizaje reforzado. El piloto se aproxima a lo largo de una rampa de carrera diagonal, llamada salto de esquí. El gancho atrapa la cuerda y la máquina se detiene al cabo de unos metros. Es un momento que la Marina de los Estados Unidos no quería creer que alguna vez sucedería. Hasta ahora, los soviéticos solo despegaban de las cubiertas con helicópteros y Yak-38 con despegue vertical. Ahora tienen un caza realmente pesado, capaz de entrar y desembarcar de un portaaviones como un F-14 Tomcat. Utilizando la misma variante aligerada del ala, designada de fábrica P-42, los pilotos soviéticos establecieron una serie de récords mundiales de altitud y velocidad de ascenso. Más de 20 récords mundiales, uno tras otro, registrados por la Federación Aeronáutica Internacional. La máquina alcanza una altitud de 3.000 metros en 25 segundos y 12.000 metros en poco más de 55 segundos. Todo esto entre 1986 y 1988. Para Moscú, es una mina de oro propagandística. Para Occidente, otra señal de que el ala es una máquina arrancada del contexto político y económico que la vio nacer. Porque este contexto se está desmoronando. El 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo de Moscú aprobó la disolución de la Unión Soviética. La bandera roja desciende del mástil del Kremlin. Y entonces comienza el caos que cambiará la geografía del ala para siempre. Cientos de máquinas terminadas y sin terminar se encuentran esparcidas por los aeropuertos desde Belgorod hasta Mirgorod, desde Bobruisk hasta Lugobai. Ucrania incauta unas 70 piezas en un solo decreto. Bielorrusia obtiene 20, Kazajstán un puñado. Rusia cuenta lo que le queda y ve que es mucho menos de lo esperado. Moscú elige entonces una estrategia que más tarde será considerada el mayor error exportador de la industria armamentística rusa. En 1990, el Kremlin firma un contrato con China para una versión de exportación del Sub-27 SK, y los primeros aparatos aterrizan en los aeropuertos chinos 2 años después. 24 máquinas en el primer tramo, luego más. Beijing paga en moneda fuerte, pero obtiene mucho más del contrato de lo que los rusos esperaban devolver. En la planta de Shenyang, los ingenieros chinos desmontan el flanco en sus primeras piezas, miden cada tornillo y fotografían cada elemento de aviónica. Unos años más tarde, lanzan su propia versión con la denominación J-11,
Un avión que exteriormente es casi idéntico al prototipo ruso. Moscú protesta, presenta notas oficiales, asiente con la cabeza y sigue produciendo. Hasta el día de hoy, el J-11 sigue siendo la columna vertebral de los aviones de combate chinos. Uno de los casos más famosos de ingeniería inversa tecnológica de toda la Guerra Fría, solo después de su fin. Otro golpe, esta vez desde otra dirección. Los mismos flancos que salieron de la línea de producción en Komsomolsk en la década de 1980 se encontrarán en dos bandos de una guerra 30 años después. Los pilotos rusos del Su-27 intentarán derribar a los pilotos ucranianos del mismo vehículo sobre Kharkov, Mykolaiv y Sami. El 25 de febrero de 2022, segundo día de la invasión rusa, un ala ucraniano derriba a un ala ruso sobre el Oblast de Zetemiersk. Fratricidio de sangre pura. Y al mismo tiempo, una unidad del mismo tipo se convierte en la actualidad en el grupo de caza más activo de toda Rusia. El que vive en el enclave, a unos 100 kilómetros de Varsovia. 13 de agosto de 2025. Horario de tarde. Base aérea de Emari en Estonia. Dos cazas italianos de quinta generación, EF-35A, de la Fuerza Aérea Italiana se dirigen hacia la pista. Los motores Pratt y Whitney EF-135 aúllan a velocidades medias. El mando aliado en la Wedem en Alemania da la orden de despegar inmediatamente. Lucha de la OTAN. Una formación cuyo código de identificación no corresponde a ningún vuelo civil ha sido detectada sobre las aguas del sur del mar Báltico, entre Gotland y Letonia. Unos minutos más tarde, los pilotos italianos entran en la zona de contacto visual. Frente a ellos, a una altitud de unos 8.000 metros, hay dos sombras de color verde oscuro con estrellas rojas. Uno de ellos es el bombardero táctico Sub-24M con un ángulo de barrido de ala variable. El segundo es el mismo animal que aterrorizó a las agencias de inteligencia occidentales 38 años antes. Flanque con armamento completo bajo el fuselaje, con un característico morro largo y dos estabilizadores verticales muy espaciados entre sí. En la cola, bajo una capa de polvo y sal marina, se ve la inscripción Kaliningrado. Se trata de un vehículo del 689º Regimiento de Cazas de la Guardia de la base de Chalovsk. El primer enfrentamiento cara a cara entre el F-35 italiano y el ala ruso. La quinta generación de la OTAN mira a los ojos a la cuarta generación de orígenes soviéticos. Los dos oponentes están separados por 30 años de tecnología y varios cientos de metros de aire. Este no es un incidente aislado. La esquina de Kaliningrado, empujada como una cuña entre Polonia y Lituania, se convertirá en la zona de aviación rusa más activa de toda Europa en 2025. El Comando Aéreo de la OTAN en la UE mantiene estadísticas públicas sobre intercepciones y las cifras son brutales. El 27 de mayo, dos máquinas del mismo tipo vuelan entre dos puntos del enclave con sus transpondedores apagados. Sin plan de vuelo, sin comunicación por radio con el control civil. Se están identificando combatientes de la OTAN. Los días 15 y 17 de abril, los tifones británicos del segundo escuadrón, que operaban desde Malbork, una base ubicada literalmente a una hora en coche de la frontera con el enclave, se elevaron 3 veces en 3 días. ¿Objetivo? Reconocimiento electrónico ruso Il-20 y un par de Su-30. Los pilotos del escuadrón británico los Simous están en alerta en suelo polaco, en el lugar donde se encontraban los soldados alemanes 80 años antes. La historia tiene la costumbre de dar vueltas extrañas. A mediados de agosto, los Gripens húngaros sobrevolaron Gotland, seguidos un día después por los Lightning italianos. Cada día de la semana trae otra alarma. El Ministerio de Defensa lituano publica informes semanales en los que el número de violaciones asciende a decenas al mes. El 23 de octubre, uno de los aviones rusos de reabastecimiento de combustible, el Il-78, y el caza que lo acompaña se deslizan sobre el Kybartai lituano. No como provocación, sino por un error de navegación durante un ejercicio de reabastecimiento de combustible. 18 segundos de violación del espacio aéreo de los miembros de la OTAN. Vilnius presenta una nota de protesta. El 10 de septiembre de 2025 sucede algo que la Polonia de posguerra nunca antes había visto. Por la noche, los drones rusos cruzan la frontera oriental y se adentran en el cielo polaco. Algunos de ellos fueron derribados por la aviación polaca sobre los voivodados orientales del país. Por la mañana, el primer ministro Donald Tusk convoca una conferencia de prensa urgente.
Utiliza palabras que se difundieron por todo el mundo al día siguiente. Polonia está más cerca de un conflicto abierto que en cualquier otro momento desde 1945. Estonia activa el artículo 4 del Tratado de Washington, exigiendo consultas inmediatas con los aliados. Bruselas tiembla durante 3 días. Y este es el chiste de toda esta historia. Un caza que destrozó el ala de un avión patrullero noruego en el helado mar de Barents en 1987. Un caza que se detuvo en el aire 2 años después frente a todo Occidente sobre la capital francesa. Un caza que supuestamente iba a ser comprado por la República Democrática Alemana, que ya había desaparecido del mapa. El caza, cuyas copias Beijing aún ensambla en sus plantas de Shenyang. El caza con el que los ucranianos disparan hoy a los rusos sobre Kharkov y los rusos a los ucranianos sobre Sami. El mismo ala de las mismas líneas de producción, con los mismos 2 motores al